Un camionero se detuvo para ayudar a una niña perdida y la noche se volvió una pesadilla. Lo que parecía un acto de compasión en plena lluvia terminó siendo el inicio de la noche más larga de su vida. No lo sabía aún, pero al frenar su mula esa madrugada, no solo recogió a una niña, se subió con ella al centro de una bronca que lo iba a arrastrar hasta el límite. La neta, esa noche no solo salvó una vida, se enfrentó al tipo de infierno que ni los más chingones conocen en el camino. El limpiaparabrisas chillaba sobre el parabrisas mojado con un ritmo lento y desesperado, como si también estuviera cansado de tanta carretera. Eran casi las 3 de la mañana cuando don Rubén frenó en seco, con el corazón latiéndole como tambor dentro del pecho. Una silueta, justo al borde del arcén, pequeña, inmóvil. «No mames», murmuró, quitándose los lentes de lectura que colgaban de su camisa. Se inclinó sobre el volante para ver mejor, achicando los ojos. La lluvia emborronaba todo, pero ahí estaba, una figura quieta, solitaria, con algo blanco en la mano. Pisó el freno de mano. La valiente bufó como si se quejara. Rubén bajó la ventanilla y el aire helado le dio en la cara como cachetada de madre enojada. Olía a tierra mojada, a diésel y a soledad. «¿Qué chingados hace una criatura sola a esta hora?», dijo, más para sí que para alguien. Tomó su lámpara, se caló la gorra y bajó del tráiler con cuidado. El charco bajo la puerta le mojó las botas al instante. Caminó con pasos cortos, atentos. Cada trueno lo hacía mirar al cielo, como si esperara una señal divina de qué hacer. La niña, de no más de 8 años, estaba empapada, abrazando una mochila rota contra el pecho. Su vestido, de esos baratos que se compran en las ferias, estaba enlodado hasta las rodillas. «¡Oye!», gritó Rubén con voz firme pero sin sonar agresivo. «¿Qué haces aquí? ¿Te perdiste?». La niña no respondió, ni siquiera lo miró. Solo respiraba rápido, como si estuviera aguantando el llanto o el miedo, o los dos. «Vente, no muerdo. Está bien gacho el clima para estar aquí sola». Se acercó con cautela, sin brusquedad. Extendió la mano. Ella vaciló, pero luego, con dedos fríos y temblorosos, lo tomó. Rubén abrió la puerta del tráiler y la subió. Ella no decía ni su nombre. Solo apretaba la mochila como si adentro llevara su alma. Ya en la cabina, Rubén le pasó una cobija del asiento trasero. «Ponte eso, estás tiritando». Puso el motor en marcha y siguió el trayecto. Durante varios kilómetros no hubo palabras. Solo el golpeteo de la lluvia y un bolero viejo que sonaba bajito. Sombras, nada más. «¿Tienes hambre?», preguntó sin mirarla. Ella asintió, apenas. Rubén le pasó un pan de dulce que tenía envuelto en servilleta. «No hay mucho, pero está chido». La niña lo miró por primera vez. Ojos grandes, oscuros, más cansados que los suyos. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. Ella dudó. Luego, apenas audible, «Lucerito». Rubén tragó saliva. Ese nombre hacía mucho que no lo oía. Su abuela se llamaba así, esa que le decía que el diablo caminaba disfrazado en las noches de tormenta. Al doblar una curva, lo vio. Un retén, patrullas con torretas encendidas, 4 hombres uniformados, uno con metralleta al hombro. Rubén bajó la velocidad. No era raro ver retenes en esa zona. A veces era la guardia, a veces federales. Otras veces, quién sabe. «Quietecita, ¿sí? No digas nada», susurró a Lucerito mientras apagaba la música. Detuvo el tráiler, un oficial se acercó, uniforme impecable pero sin nombre en la placa. «Buenas noches, jefe. ¿A dónde se dirige?» «A SLP, entrega de refacciones». «¿Viaja solo?», Rubén dudó. «Sí». El oficial alumbró con la linterna dentro de la cabina. Lucerito se había encogido bajo la cobija. «¿Y esa mochila?». «Mía», interrumpió ella con voz temblorosa. El oficial la miró, frunció el ceño. Algo en su expresión cambió, como si hubiera reconocido algo, o a alguien. Rubén tragó saliva. «¿Hay algún problema, oficial?». El tipo tardó en responder. Luego sonrió, pero no era una sonrisa amable.
Ninguno, siga su camino, pero despacito, ¿eh? Hay muchos peligros más adelante. Subió a su mula y arrancó. Las manos le sudaban. Lucerito lo miraba en silencio. Él la miró de reojo. ¿Quiénes eran esos cabrones? La niña bajó la vista. No respondió. Rubén sintió cómo algo se acomodaba mal en el estómago. No era una pasajera común, y esa noche no iba a ser cualquier noche. La lluvia seguía golpeando con ganas, como si el cielo tuviera coraje guardado desde hace años. Don Rubén ajustó el retrovisor y miró de reojo a la niña, acurrucada contra la puerta, envuelta en la cobija que aún chorreaba agua. No decía nada, ni un gracias, ni un ¿a dónde vamos? Solo respiraba bajito, como si no quisiera hacer ruido. Rubén respiró hondo. El bolero se había acabado y ahora sonaba el zumbido del motor mezclado con los truenos lejanos. La carretera estaba vacía. Ni un alma, ni una mula más, nada. Solo ellos y el monte. Oye, Lucerito, ¿no te anda buscando alguien? Silencio. La niña ni parpadeó. ¿Tus papás? ¿O alguien? Ella negó con la cabeza sin mirarlo. Mira, chamaca, si traes bronca, necesito saber. Porque si alguien te anda buscando y me ven contigo, se me puede armar. No me buscan. La voz le salió seca, bajita, como si le costara empujarla desde el pecho. Rubén frunció el ceño. Algo no cuadraba. La mochila, la ropa mojada, la forma en que se encogía cuando alguien la miraba. Y ahora, ese pinche silencio tan cargado. Avanzaron varios kilómetros así. Él le ofreció una coca tibia que traía en el termo y un pedazo de jamón envuelto en papel aluminio. Ella apenas comió. Justo cuando estaba por decir algo más, lo notó. Un par de luces blancas, muy lejos, pero constantes, y demasiado derechas para ser un carro común. «Chinga», murmuró. Movió el volante un poco, como tanteando la reacción del otro vehículo. Las luces se ajustaron con él. No era casualidad, lo venían siguiendo. Se pegó al carril derecho y bajó la velocidad. Quería ver si el otro rebasaba, si pasaba de largo, pero no. Las luces se mantenían ahí, fijas. No se acercaban, no se alejaban. ¿Te dije que nos venían siguiendo? Lucerito levantó la mirada. Esos no son policías, ¿verdad? Rubén no respondió. Le cambió el trago a la saliva, le ardió la garganta, apretó el volante con ambas manos. ¿Tú los conoces? Ella dudó, tragó saliva. El del bigote, el que me vio, él estaba donde me tenían. ¿Dónde era eso? La niña se quedó callada, bajó la cabeza. Rubén no insistió, no tenía sentido presionarla ahí, en medio de la nada. Pero por dentro, algo le crujió. Esa chamaca no se le apareció por casualidad, y ese retén no era oficial. Le picó al radio CB. Silencio. Intentó otra frecuencia. Nada. No puede ser. Revisó el tablero. Todo parecía en orden. Pero ni la radio ni el GPS agarraban señal. ¿Traes tu teléfono? Lucerito sacó un celular roto de su mochila, pantalla estrellada, sin batería. Rubén agarró el suyo, sin señal, ni una rayita. «Qué chulada, cabrón», dijo en voz baja. La tensión lo fue apretando por dentro. Ese tipo de cosas no pasaban solas. No era la primera vez que escuchaba historias de mulas que desaparecían en este tramo. Siempre pensó que eran leyendas de paraderos, pero ahora tenía el estómago hecho nudo. Las luces seguían ahí, seguían su ritmo exacto. Si aceleraba, aceleraban. Si frenaba, frenaban, como un espejo en reversa. «Vamos a hacer una cosa, Lucerito. Te voy a esconder atrás. Hay una camita, unas cobijas. Métete ahí, no hagas ruido. Y pase lo que pase, no salgas. ¿Entendiste?» Ella lo miró con miedo, pero asintió. «Esos hombres me quieren llevar otra vez». Rubén tragó saliva. No tenía la respuesta, pero sí tenía clara una cosa. «Mientras estés conmigo no te van a tocar ni un pelo». Ella desapareció tras el asiento, acomodándose entre cajas y cobijas. Él volvió al volante, con el corazón como tambor y la mente corriendo más rápido que la valiente. El trueno iluminó el camino por un segundo. Las luces seguían ahí.
«Órale pues», dijo Rubén, como quien se arma antes de una pelea. «A ver qué chingados quieren estos». Y pisó el acelerador. El motor de la Valiente rugía bajito, constante, como si supiera que no era momento de fallar. Afuera, la lluvia no daba tregua, y las luces que los venían siguiendo se habían perdido por un momento al cruzar una desviación entre cerros. Don Rubén soltó el volante un segundo, giró hacia atrás y habló sin alzar la voz. «Ya puedes salir, Lucerito, pero nomás un ratito». «¿Sí?» La niña asomó la cabeza entre las cobijas, con los ojos abiertos como platos. Subió al asiento despacio, se sentó con las piernas cruzadas y abrazó la mochila como si fuera lo último que tenía. Rubén le ofreció otra cobija seca. Ella la tomó sin decir nada. «Mira, no quiero asustarte ni meterme en lo que no me toca, pero necesito saber a qué le estamos jugando. ¿Tú de dónde vienes, mija?» Lucerito guardó silencio. Su respiración se volvió más rápida, como si le apretaran el pecho. «Tranquila», dijo Rubén, suave, como hablándole a una potranca espantada. «No te voy a regañar ni a dejar tirada. Nomás dime qué pasó. ¿Escapaste de algún lado?» Ella bajó la cabeza, las trenzas mojadas pegadas al cuello. Tardó, pero respondió. «Estaba en una casa, grande, con otras niñas. Nos decían que era escuela, pero no era. Nos encerraban, nos ponían a hacer cosas». Rubén sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué clase de cosas?». Lucerito negó con la cabeza. «No quiero hablar de eso». El silencio que siguió fue más fuerte que un trueno. Rubén volteó al camino, tragó saliva y prendió el radio otra vez. Nada. Luego intentó su celular buscando señal. «Cero. ¡Chingaos!», golpeó el tablero. «Ni una pinche rayita. Estamos incomunicados, mija». Ella lo miró, asustada por el golpe, pero Rubén levantó la mano. «No te asustes, no es contigo, es la pinche suerte nomás». Aceleró. Sabía que más adelante había un mirador donde a veces agarraba señal. Si tenía suerte, quizás podía llamar a emergencias o a alguien, pero una parte de él dudaba. Si lo que Lucerito decía era cierto y si los del retén eran parte de esa bronca, ¿a quién le iba a marcar sin arriesgarse más? ¿Y tus papás? ¿Dónde están? La niña apretó los labios. «No tengo. ¿Nada? ¿Ningún familiar?» «Una tía, pero no sé dónde vive. Ella me dejó ahí. Dijo que me iban a cuidar». Rubén apretó el volante. Se mordió la lengua para no soltar una grosería. «¿Y te escapaste tú sola?» Lucerito asintió. Una de las niñas se sabía abrir la reja. Yo me salí detrás de ella, pero se fue para otro lado. Luego me escondí y llegué al camino. Caminé mucho. Rubén no sabía si admirarla o llorar con ella. «Eres valiente, mija». «¿Usted cree?» «Sí, más que muchos adultos, pero ahora me toca cuidarte, ¿va?» Lucerito lo miró largo rato. Luego asintió con un movimiento casi imperceptible. Se recargó en la ventana, pero no cerró los ojos. Parecía vivir con miedo de dormirse y no despertar en el mismo lugar. Rubén volvió a intentar el celular, todavía sin señal. A lo lejos, un rayo iluminó la curva que se aproximaba, y en ese destello fugaz juraría haber visto unas luces estacionadas entre los árboles. Pisó el freno, disminuyó la velocidad. Lucerito lo notó. «¿Qué pasa?» «No sé, creo que vi algo». Y en ese instante el radio CB soltó un ruido distorsionado. Una voz apenas reconocible salió entre estática. «Kilómetro 5. No se detenga». Rubén se tensó. «¿Qué fue eso?». Intentó responder, pero el radio volvió a quedarse mudo. Solo un par de palabras, pero bastaron para que la adrenalina regresara como tormenta. «No se detenga». Miró a Lucerito. Ella le sostenía la mirada. «Prepárate, chamaca. Esto apenas empieza». La lluvia había bajado un poco, pero el cielo seguía tan negro como el carbón. Don Rubén sentía la tensión en los hombros, como si cargara una tonelada extra además de su carga. Lucerito dormía con los ojos entreabiertos, pero cada bache la hacía brincar. No dormía en paz. Nadie en esa mula lo hacía ya. El camino se estiraba como serpiente mojada.
Rubén iba atento, con los dedos crispados en el volante. Había aprendido a leer la carretera como si fuera una carta vieja. Cada mancha, cada curva, cada sombra tenía algo que decir. Y justo después de una bajada larga, lo vio. Unas luces rojas parpadeando al fondo, patrullas atravesadas a lo ancho del camino, un cono naranja mal puesto, un letrero colgado con cinta negra que decía «Revisión de seguridad». «No puede ser», dijo bajito frenando despacio. Lucerito se incorporó al instante, como si tuviera un sensor en el cuerpo. ¿Otra vez? Sí, pero ahora sí vamos a tener que parar. Rubén puso la mula a un lado, bajó el cristal y prendió la luz interior. No quería que pensaran que se estaba escondiendo de algo. Sabía cómo funcionaban esas cosas. Más vale parecer cooperativo que levantar sospechas. Un tipo se acercó con chaleco reflectante y una gorra sin insignias. «Buenas noches, jefe. ¿Documentos, por favor?» Rubén asintió y le pasó la carpeta con las guías de carga, su licencia y la tarjeta de circulación. «¿Qué transporta?» «Refacciones automotrices, desde Querétaro, con destino a SLP». El tipo hojeó los papeles sin mucho interés. Otro, más alto y con cara de perro bravo, se acercó por el otro lado y apuntó la lámpara hacia el interior de la cabina. «¿Viaja solo?» Rubén dudó una milésima de segundo. Lucerito se había hecho bolita otra vez, oculta bajo la cobija. «Sí», el del foco se quedó mirando la cobija. «¿Y eso?» «Cobijas, palos fríos de la madrugada». El tipo apuntó más fuerte. Lucerito no se movió ni un centímetro. El corazón de Rubén latía como martillo contra el pecho. «¿Puede bajarse, por favor? Queremos hacer una inspección rápida a la unidad». «Claro que sí», respondió Rubén, saliendo con cautela. Otro par de tipos ya rodeaban el tráiler. Uno sacó una libreta, pero no anotaba nada. Solo hacía como que escribía. Rubén conocía ese teatro. Lo había visto antes. Mientras revisaban, el más joven le echaba ojo al motor. El más alto, el de la lámpara, se le quedó viendo a Rubén. «¿No se le hace raro andar a estas horas con la tormenta?» «La chamba no espera. Si me atraso, me la cortan», respondió sin vacilar. «¿Y qué tanto trae ahí atrás?» «Las refacciones, ya le dije». El oficial sonrió de lado. Una sonrisa que no se usaba con desconocidos. Esa que huele más a amenaza que a cortesía. «¿Y si abrimos para revisar?» Rubén sintió el impulso de decir que no, pero sabía que eso solo traería más broncas. Así que sacó la llave de la caja y se la pasó. «Ahí está. No tengo nada que esconder». El tipo se fue hacia la caja, pero Rubén no lo siguió. Se quedó junto a la cabina, mirando de reojo a Lucerito, que no se había movido ni un milímetro. Pasaron 5 minutos eternos. Cuando el oficial volvió, traía la llave y los papeles. «Todo bien, puede seguir, pero no se desvíe de la ruta marcada. Hay mucha actividad por esta zona últimamente». Rubén asintió, subió de nuevo y encendió la mula. «¿Nos siguen?», preguntó Lucerito apenas audible. «No lo sé, mija, pero esos cabrones no eran policías, eso te lo firmo». Y con el alma hecha nudo, metió primera y volvió al camino, porque ahora, más que nunca, sabía que los estaban cazando. Don Rubén mantuvo la mirada en el camino, pero no podía dejar de repasar mentalmente lo que acababa de pasar. Ese retén le apestaba a falso desde el primer segundo, y ahora, con el corazón todavía en la garganta, empezaba a juntar las piezas. Los uniformes no tenían escudo, solo parches sin nombre. Las patrullas tampoco traían número de unidad. Una tenía el logo de la Guardia Nacional, pero mal colocado, chueco, como si lo hubieran pegado con prisa. «Nos están cazando», murmuró entre dientes, más para sí que para Lucerito. Ella se mantenía en silencio, con los ojos abiertos como platos, pegada al cristal de la ventana. No se había movido en todo el rato, pero Rubén notó que algo en ella había cambiado. Ya no era solo miedo, ahora había algo más, reconocimiento. «Lo conocías, ¿verdad? Al del foco, ese que casi te descubre». Lucerito tardó en responder, luego asintió, muy despacio. «Sí,
Él estaba en la casa. Rubén tragó saliva. Lo había presentido desde que el tipo la miró con más tiempo del necesario. No fue una mirada cualquiera. Fue como cuando alguien se topa con algo que no esperaba volver a ver. ¿Te hizo algo? Lucerito bajó la cabeza. Era uno de los que daban órdenes. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Rubén sintió cómo le hervía la sangre. Apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¡Pinches desgraciados! En ese momento, algo interrumpió su pensamiento. Por el retrovisor, notó que una de las patrullas del retén había salido tras ellos. Luces apagadas, manteniéndose a distancia, silenciosa. «Otra vez no», dijo entre dientes. Pisó el acelerador, no tanto como para levantar sospechas, pero lo suficiente para poner distancia. «Agárrate, Lucerito, si se nos acercan más, vamos a tener que hacer algo arriesgado». La niña no preguntó qué. Solo se agarró del asiento con fuerza. Más adelante, el camino se dividía. Un carril a la izquierda conducía a una vieja cantera abandonada. El otro seguía hacia la autopista. Rubén tomó una decisión en un segundo. Cambió de carril sin prender direccional y se metió por el desvío hacia la cantera. La patrulla dudó. No lo siguió de inmediato. Rubén aprovechó y apagó las luces delanteras. La oscuridad los envolvió. «Vamos a ver si estos cabrones de verdad saben manejar en tierra suelta». El camino era puro lodo y piedras. La valiente patinaba en cada curva, pero Rubén la conocía como a su propia mano. La manejó como en sus años mozos, cuando se metía por brechas para evitar los retenes de los federales. Unos metros más adelante, un camión viejo y abandonado bloqueaba parte del camino. Era el escondite perfecto. «Nos vamos a esconder aquí. Quédate quieta, no hagas ruido». Apagó el motor. El silencio se hizo pesado. Solo se oía la lluvia y el tic-tic del motor enfriándose. Pasaron 2 minutos eternos. Después se escucharon llantas. La patrulla se asomó por la curva, buscándolos con la luz alta. Rubén bajó la cabeza. Lucerito se tapó con la cobija hasta la nariz. El vehículo se detuvo unos metros adelante. Las luces rascaron el terreno, pero no los vieron. Luego se dieron la vuelta lentamente y se fueron por donde vinieron. Rubén soltó el aire que no sabía que estaba aguantando. «Nos perdonaron pero no creo que se rindan». Lucerito lo miró con ojos húmedos. «¿Ahora qué va a pasar?» Rubén puso la mano sobre el tablero. Cerró los ojos un segundo. «Ahora vamos a jugarles con sus propias reglas. Pero primero tenemos que largarnos de aquí, antes de que se les ocurra volver». Giró la llave. El motor rugió otra vez. «Sujétate bien, mija. Ya no hay marcha atrás». Rubén volvió al asfalto como quien regresa al ruedo después de una cornada. La lluvia, aunque más ligera, seguía cayendo en hilos finos, como si ya no fuera tormenta, pero tampoco perdón. Ajustó los espejos y apenas se acomodó en el carril, lo sintió. Ese presentimiento que se te cuela por la nuca cuando algo no está bien. Miró al retrovisor. Ahí estaban, 2 luces lejanas, rectas. No titubeaban, no rebasaban, no desaparecían. Otra vez estos cabrones. Pisó el acelerador, no mucho, lo justo para marcar distancia sin levantar sospechas. La valiente respondió como siempre, firme, rugiendo bajito, lista para aguantar. Lucerito se acurrucó en su asiento, pero esta vez no se escondió. Lo miraba de lado como queriendo decir algo que le pesaba. «¿Qué pasa?», preguntó Rubén sin dejar de ver el camino. «Ya sé quién es él. El del retén. El de los ojos verdes». Rubén ladeó la cabeza. «Sí, se llama Elías. Lo escuché una vez, cuando hablaba con los otros. No era policía. Tenía pistola, pero no uniforme. Solo les daba órdenes». Rubén frunció el ceño. «¿Y por qué crees que te buscan a ti, mija? ¿Qué vieron en ti?» Lucerito dudó. Su voz salió bajita. «Yo era la más chica, la que menos hablaba. Me ponían a ver cosas.
A veces me usaban para acercarse a otras niñas. Me decían que si no cooperaba, se lo harían a ellas, a las más nuevas. Rubén sintió que se le revolvía el estómago. Tragó saliva con fuerza. «Pinches mierdas», murmuró apretando el volante. «Te juro por lo más santo que no te van a volver a tocar». La niña bajó la mirada. «¿Usted tiene hijas?». La pregunta lo desarmó. Tardó en responder. «Sí, 2, pero ya no me hablan. Me fui con la mula cuando eran chicas. Nomás las veía de vez en cuando. Luego se hizo costumbre». «¿Se arrepiente?». Rubén guardó silencio. «Todos los días». Volvió a mirar el retrovisor. Las luces seguían ahí, más cerca, ya no a kilómetros, ahora a metros. El sudor le escurría por la espalda, aunque hacía frío. «¿Nos van a alcanzar?». «No si puedo evitarlo», respondió. Tomó una curva cerrada, luego otra. El camino se volvía cada vez más estrecho. Sabía que había una gasolinera abandonada un poco más adelante. Si lograba llegar sin que lo atraparan, tal vez podría planear algo mejor. Lucerito lo miró con seriedad. «Si algo me pasa, ¿puede prometerme una cosa?». Rubén la volteó a ver, solo un segundo. «Tú no vas a ir a ningún lado, mija. Pero dime, si ellos me agarran, no los deje llevarse a las otras niñas. Hay más, muchas. Están atrapadas, no saben cómo salir». Rubén apretó los dientes. Asintió con un leve movimiento. «Te lo prometo». En ese momento, las luces traseras se acercaron de golpe. El sonido de llantas sobre pavimento mojado llenó la noche. Rubén aceleró. «¡Sujétate!». El motor rugió con fuerza. La velocidad subió. El retrovisor vibraba con cada salto del tráiler. El otro vehículo se mantenía cerca, como una sombra pegada al destino. Rubén tomó una decisión al instante. «Nos vamos a perder en la brecha del cañón. No es ruta fácil, pero es nuestra única chance». Lucerito lo miró sin miedo, solo con esa determinación callada de quien ya vivió demasiado. Rubén giró con fuerza saliendo del camino principal. La persecución apenas comenzaba, pero ahora él ya no manejaba por costumbre, manejaba por ella. La brecha era puro lodo, piedras sueltas y curvas traicioneras. Cada metro que avanzaban parecía un milagro de la valiente. Rubén tenía los brazos tensos, manejando con el puro instinto de quien ya se cansó de rezar. Atrás, las luces habían desaparecido. Por ahora. «¿Ya nos perdieron?», preguntó Lucerito sin dejar de mirar por la ventanilla. «Por ahorita sí, pero no te confíes. Esa gente no se rinde fácil». La niña se acomodó mejor en el asiento, abrazándose las piernas. Guardó silencio un rato. El motor era lo único que se escuchaba, ronco, constante. Luego, sin mirarlo, habló bajito. La casa era grande. Tenía rejas, perros, cámaras. Estaba lejos, como en un rancho, pero adentro parecía escuela. Rubén volteó de reojo, atento a cada palabra. ¿Y cuántas niñas había? Muchas. Unas llegaban, otras se iban. Las más chiquitas lloraban mucho. Las grandes ya no lloraban, nomás obedecían. Lucerito bajó la cabeza. Se mordió el labio. Nos ponían a aprender cosas raras, a escribir números, a practicar cómo hablar con señores. Rubén sintió un nudo apretarse en el estómago. Frenó un poco. No quería oír más, pero sabía que tenía que hacerlo. ¿Quién estaba a cargo? Había una señora, decían que era la directora, pero la que mandaba de verdad era otra. Nunca hablaba, nomás veía, y si te portabas mal, llamaban al señor de gorra negra. Rubén frunció el ceño. ¿Elías? Lucerito asintió. Él era el peor. Llegaba en camionetas negras, nunca venía solo. A veces traía gente que se llevaba a las niñas. Nos decían que si hablábamos, íbamos a desaparecer, como las otras. Rubén tragó saliva. La garganta le raspaba. ¿Nunca viste a alguien más? ¿Algo que te ayudara a saber dónde estabas? Lucerito pensó. Luego sacó de su mochila una hoja doblada, medio rota. Se la pasó. Era un recibo. De comida, con dirección Celaya, Guanajuato. Eso lo encontré en la cocina el día que me escapé. Me lo guardé por si servía.
Rubén lo leyó con atención. Era algo, no una prueba sólida, pero al menos una pista. Metió el papel en su portadocumentos. ¿Y tú cómo saliste? Una niña más grande conocía la rutina, sabía cuando no había guardias. Me dijo, si puedes correr, corre, no mires atrás. Ella se quedó para cubrirme. Rubén no dijo nada, solo sintió que algo dentro de él se rompía. ¿Y qué pasó con ella? No sé, no he dormido desde entonces. Solo quería que alguien me ayudara. Y me vio usted. Rubén respiró hondo, buscando aire donde ya no había. No fue suerte, mija, fue el destino. Tenía que pasar por ahí. Lucerito lo miró por primera vez con algo parecido a esperanza. Usted sí me va a ayudar. Rubén asintió sin dudar. Hasta el final, y no nomás a ti. Vamos a encontrar esa casa, vamos a sacar a las demás. El camino volvió a abrirse en una recta. En el horizonte, la silueta de un caserío apareció entre la niebla. Rubén aflojó un poco el volante. Por primera vez en horas se permitió un respiro. Vamos a parar ahí un rato. Descansar, ver si hay señal, planear bien. Lucerito asintió, recargándose en la puerta. Gracias, don Rubén. No me des las gracias todavía, mija. Apenas vamos empezando. El caserío era apenas un puñado de casas viejas y un par de tiendas cerradas. Había una fondita con techo de lámina y al fondo un taller mecánico todo oxidado. Rubén estacionó la Valiente bajo una techumbre medio caída, entre dos árboles grandes. El lugar olía a leña mojada y diésel añejo. Lucerito se quedó en la cabina, mirando por la ventana como si buscara salidas. Rubén bajó con cautela. Se estiró la espalda y fue directo al compartimento trasero, donde guardaba las herramientas y el tanque extra de combustible. Iba con la idea de revisar una falla en el radio, que desde hacía horas no soltaba ni un solo ruido. Levantó la tapa, se detuvo. Ahí, entre cables, trapos y repuestos, había un aparato negro con luces tenues parpadeando. No era suyo, nunca lo había visto. Lo tomó con cuidado. Era compacto como una pequeña caja con antenas cortas. No tenía marcas ni etiquetas, pero él sabía bien qué era eso. No por experiencia propia, sino por lo que había escuchado en paraderos, en historias de otros traileros que se tragaban a escondidas con una chela. «No jodas», murmuró. Un jammer subió de nuevo a la cabina, cerrando con fuerza. «Lucerito, ¿tú sabes algo de esto?», le mostró el aparato. La niña negó con la cabeza, asustada. «¿Qué es?». «Un inhibidor de señal. Esto bloquea todo, radio, celular, GPS, hasta el pinche Wi-Fi si hubiera. Por eso no hemos podido comunicarnos. Por eso nadie nos ha visto». Lucerito lo miró con terror. Rubén encendió el motor otra vez, echando la mula en reversa para acomodarla mejor. Apagó el aparato y lo metió en una caja envuelta con cinta. «Esto no lo soltamos hasta entregarlo a alguien que no esté comprado». «¿Entonces lo pusieron para que no pudiéramos pedir ayuda?». «Exacto. Alguien lo instaló sin que yo me diera cuenta, antes de que saliera del depósito. Esta bronca viene desde más arriba, mija». Rubén apoyó la frente en el volante. Su mente se aceleraba. Todo tomaba forma. El falso retén, los tipos sin nombre, el recibo de Celaya. Lucerito no había subido a su tráiler por casualidad. Lo estaban usando, él y su carga. «¿Y si te estaban siguiendo desde antes?», preguntó ella bajito. Rubén la miró. «¿Y si tu escapada no fue coincidencia? ¿Cree que sabían que iba a huir? Quizá no, pero si escapabas, sabían que podías acabar con alguien como yo. Alguien que cruza medio México sin preguntar. Alguien que pueden usar». Lucerito se encogió. «¿Entonces me están buscando por eso? ¿Porque sé algo?». Rubén negó. «Te están buscando porque eres prueba. Porque si hablas, se les cae el teatrito. Y si yo te llevo con las personas correctas, esto ya no se esconde». Un silencio espeso llenó la cabina. «¿Y ahora qué hacemos?». Rubén puso primera. La Valiente respondió con su clásico bramido firme. «Ahora vamos a movernos. Ya no tenemos margen de error, ni tiempo. Vamos rumbo a León».
Ahí conozco a alguien que tal vez pueda ayudarnos, pero nos vamos sin parar y sin confiar en nadie. Lucerito asintió, firme, como si supiera que ya no era solo pasajera, sino parte de la misión. Rubén miró por última vez el retrovisor. No había luces, no por ahora, pero el peligro ya no era una patrulla, era todo un sistema, y estaba en guerra. El sol empezaba a pelearle a la niebla cuando Rubén volvió a la cabina. Tenía las manos frías, la mirada clavada en el horizonte y la cabeza hecha un torbellino. La valiente rugía bajito, como si también supiera que lo que venía ya no era solo camino. Lucerito lo observaba desde su asiento, con los ojos hinchados de tanto no dormir. ¿Nos vamos? Rubén no respondió de inmediato. Miró el GPS, que por fin daba señal. La ruta marcada lo llevaba directo a San Luis Potosí. Ahí tenía que entregar la carga. Era su última chamba con esa empresa. Si llegaba a tiempo, podía renovar el contrato. Si no, se acabó. Miró a Lucerito. Esa niña había cruzado un infierno y se había subido a su mula buscando algo que él ya no sabía si tenía. Protección. ¿Y si ya no llega a dejar su carga? Preguntó de pronto, como si leyera sus pensamientos. Rubén tragó saliva, miró al frente. Si la dejo a ti, ¿quién te va a entregar? El silencio lo mordió. Volvió a mirar el mapa. Ahí estaba, una desviación pequeña, sin pavimento, que llevaba hacia el sur. Santa María del Monte, un pueblo que no salía en muchos mapas, pero que él conocía bien. Había pasado por ahí hacía años, cuando trabajaba para una línea de lácteos. Gente buena, callada, y una estación de policía que en su tiempo tenía fama de no venderse tan fácil. Metió primera, avanzó unos metros. El GPS seguía con la ruta activa, pero en el próximo entronque tendría que decidir. Lucerito lo notó. ¿Vamos para allá?, preguntó señalando la autopista. Rubén frenó. Se quedó viendo el asfalto largo como una promesa rota. Luego apretó los dientes, giró el volante y se desvió. No, mija, vamos a Santa María. Lucerito no dijo nada. Solo miró por la ventana, como si no supiera si llorar o sonreír. ¿Ahí hay policías buenos? Conozco a una oficial. No sé si todavía esté, pero si alguien puede ayudarte, es ella. El camino se volvió de terracería. Polvo seco. Piedras sueltas, nada cómodo para un tráiler como la Valiente. Pero Rubén no aflojó. A los pocos kilómetros Lucerito preguntó, ¿por qué está haciendo esto por mí? Rubén soltó una risa sin humor. Porque ya me cansé de ser cobarde. Porque tengo hijas y no las cuidé. Porque tú me estás dando chance de hacer algo bien, por primera vez en mucho tiempo. Lucerito lo miró largo rato. Luego se acercó y, sin decir nada, apoyó su cabeza en su brazo. No era un abrazo, pero era más de lo que Rubén había sentido en años. Siguieron avanzando. La señal volvió a perderse. La carretera desapareció detrás de un cerro. Y de pronto, como un recuerdo viejo, apareció el letrero oxidado. Bienvenidos a Santa María del Monte, tierra de paso y de palabra. Rubén lo leyó en voz alta. «Aquí es, chamaca». Lucerito levantó la cabeza. «¿Y si no nos creen? Entonces les vamos a enseñar pruebas. Y si no basta, pues me paro frente a quien sea hasta que escuchen». La niña lo miró con ojos brillosos. «¿Y si vienen por nosotros?». Rubén le sonrió, cansado pero firme. «Que vengan, esta vez no me voy a rajar». La brecha comenzaba justo donde terminaban los últimos postes de luz de Santa María del Monte. Rubén detuvo la Valiente por un momento, con el motor encendido, mirando ese camino angosto lleno de lodo y maleza. «¿Seguro que por aquí, don Rubén?», preguntó Lucerito con la voz bajita. «No, pero a veces lo que no es seguro es lo único que sirve». Metió primera y la mula avanzó, lenta pero firme. El tráiler crujía con cada bache. Los árboles cerraban el paso como si quisieran tragárselos. Rubén conocía ese camino.
no por rutas de trabajo, sino por historias que había escuchado en los años 70, cuando los contrabandistas lo usaban para cruzar cosas sin que los topes la Federación. A ese tramo le decían el atajo del diablo, porque más de uno había entrado y no salido. Una vez, dijo rompiendo el silencio, un camarada mío se metió por aquí con un cargamento de tabaco ilegal. Dijo que era rápido, que se ahorraba tiempo. Apareció 3 días después, sin mula, sin carga y sin memoria. Lucerito lo miró con miedo. ¿Y por qué estamos viniendo por aquí? Porque si hay alguien siguiéndonos, esta es la única forma de desaparecer un rato. Nadie que no sea de por aquí se arriesga a entrar. La señal no llega, los caminos cambian, hay veredas que se tragan los vehículos. ¿Y si nos quedamos atorados? Entonces caminamos, pero no nos van a atrapar, eso te lo aseguro. Las llantas resbalaban con la tierra mojada. El volante parecía pelearle a Rubén en cada curva, pero él no soltaba. Sudaba frío, los nervios tensos. El camino no era solo físico, también era mental, como si con cada metro las dudas lo jalaran de vuelta. ¿Y si estaba metiéndose en algo que no podía manejar? ¿Y si no alcanzaba a protegerla? ¿Qué siente cuando maneja por aquí?, preguntó Lucerito. Rubén tardó en responder. Siento que me estoy metiendo en lo que siempre evité, en las cosas que uno prefiere no ver. Pero también siento que esta vez vale la pena. La niña sonrió apenas un poco. Siguieron avanzando. En un punto, Rubén apagó las luces principales y dejó solo los faros bajos. No quería que desde lejos los identificaran. Entonces lo escuchó. Un ruido seco, como ramas rompiéndose. No era animal, era demasiado pesado, demasiado humano. Silencio, dijo bajando la ventana. Detuvo el tráiler. Todo estaba quieto. Solo el crujido de hojas, la respiración de Lucerito y el golpeteo del motor. Entonces, entre la maleza, lo vio. Un reflejo, como el de un espejo o un lente. Rubén lo reconoció de inmediato. Alguien estaba usando binoculares. «¡Nos están siguiendo!», dijo, volviendo a encender las luces de lleno. «Agárrate, mija. Esto ya se puso feo». Pisó el acelerador con fuerza. La valiente rugió como si también supiera que tenía que correr o morir. El camino se volvía cada vez más estrecho. Una curva, luego otra, piedras, saltos. El remolque crujía, las ramas golpeaban los espejos, pero no frenó. Lucerito gritaba, no de miedo, sino de adrenalina. «¡Ahí vienen!». Vi una camioneta detrás. Rubén miró por el retrovisor. Dos luces se movían entre los árboles, como bestias salvajes cazando en la oscuridad. «No vamos a morir aquí», murmuró, apretando el volante como si fuera un arma. Y entonces, como si el camino los quisiera proteger, apareció una bajada pronunciada y una entrada entre peñascos. Por ahí, giró, entraron y las luces desaparecieron detrás. El atajo del diablo los había tragado. Ahora solo quedaba saber si los escupiría vivos o convertidos en otra historia de miedo más. El aire dentro de la cabina se volvió denso, como si hasta el oxígeno supiera lo que se venía. Rubén bajó la velocidad apenas para girar entre las piedras del atajo. Lucerito, pegada al asiento con el cinturón mal puesto, no paraba de mirar hacia atrás. «¡Ahí vienen! ¡Ya los vi otra vez!». Rubén apenas giró la cabeza. No hacía falta. El reflejo de los faros recortados entre los árboles era claro. Venían con todo. Ya no se escondían. «¿Cuántos son?». No, 2 camionetas. Y traen luces apagadas». Rubén soltó una maldición entre dientes. Aceleró con lo que tenía. La valiente rugió, patinando sobre tierra suelta, esquivando raíces y ramas como si tuviera memoria de guerra. Un tronido seco retumbó en el aire. No era rama, era bala, luego otro y otro. «¡Agáchate!», gritó Rubén, tirando a Lucerito hacia abajo mientras él mismo se encogía detrás del volante. El vidrio del espejo derecho estalló. Pedazos cayeron al suelo. Otro impacto golpeó el contenedor trasero. «¡Nos están tirando!», chilló Lucerito llorando sin querer. «¡Nos quieren matar!».
Pues no nos van a alcanzar, carajo. Rubén giró bruscamente a la izquierda, tomando una curva cerrada que apenas recordaba. Uno de los neumáticos traseros brincó por un bordillo de piedra. El tráiler se ladeó. Por poco vuelca. ¡No se voltee! ¡No se voltee!, rezaba Lucerito. Rubén apretó el volante con todas sus fuerzas. La mula se estabilizó. Siguió. La brecha se dividía en dos. Una seguía hacia el bosque denso, la otra bajaba hacia un arroyo. Rubén tenía 2 segundos para decidir. ¿Izquierda o derecha?, preguntó Lucerito temblando. Rubén no contestó. Giró a la derecha. La bajada era empinada, muy empinada, pero podía sacarlos del radar o matarlos. Las llantas chillaron contra el lodo. El tráiler bajó como bestia herida, sacando piedras, ramas y una nube de tierra. Las camionetas quedaron arriba frenando en seco. ¡Nos funcionó!, gritó Lucerito con una mezcla de risa nerviosa y llanto. Por ahora, respondió Rubén, que apenas podía sostener el volante. Al fondo de la bajada, un arroyo crecido se abría paso. No era profundo, pero el agua corría con fuerza. Rubén frenó apenas un segundo. ¿Nos metemos?, Lucerito lo miró. ¿Qué otra opción hay? Y Rubén se lanzó. El agua golpeó con furia la parte baja de la mula. El motor se quejó, pero resistió. El remolque crujía. El chasis rozaba piedras sumergidas. Pero avanzaban, despacio, pero avanzaban. Un segundo disparo reventó contra la parte trasera del contenedor. Las luces habían vuelto a aparecer del otro lado del cerro. ¡Ya cruzamos! ¡Ya cruzamos!, gritó Lucerito, viendo el camino de salida. Rubén pisó el acelerador y salieron del arroyo con un brinco. El lodo salpicó los retrovisores. Detrás, las camionetas frenaban en seco. Dudaban. ¡Eso! ¡No se atrevan, hijos de la chingada!, gritó Rubén, como si pudiera asustarlos con la pura rabia. Unos kilómetros más adelante, Rubén notó algo a la derecha, una estructura de cemento viejo, abandonada, cubierta de maleza. Era una antigua bodega, usada en sus años por traficantes de mezcal. «Nos vamos a meter ahí». Lucerito abrió los ojos. «¿Y si nos encuentran? No nos van a ver si apagamos todo». Rubén giró bruscamente cruzando entre arbustos y ramas secas. Entró a la bodega, apagó el motor y las luces. El silencio fue inmediato. Solo se escuchaban sus respiraciones. Ambos se miraron, sudando, cubiertos de tierra y miedo. «Mija, necesito que respires conmigo. Inhala, exhala, eso». Lucerito obedeció. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Usted cree que ya se fueron?». Rubén miró por el parabrisas sucio. «No lo sé, pero tenemos que pensar en qué sigue. Ahora va para ustedes, los que nos están escuchando. Rubén tiene una carga importante que entregar, su último trabajo, su última entrada segura de dinero, pero también tiene a Lucerito al lado, confiando en él con cada kilómetro que pasa. ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Seguirían la ruta para salvar el trabajo o protegerían a la niña aunque eso lo cambie todo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte, porque aquí cada decisión puede costar la vida». Rubén detuvo la Valiente al borde de un terraplén cubierto de matorrales. Tenía las manos firmes, pero la mirada le temblaba. Bajó rápido, revisó los alrededores y volvió a subir. «Lucerito, escúchame bien. Vamos a dejar la mula aquí, como si nos hubiéramos ido caminando o como si nos hubiéramos ido al barranco. ¿Y si sí se lo creen? Si no se lo creen, al menos los vamos a atrasar. Eso nos da tiempo para desaparecer». Con un tubo, Rubén rompió uno de los faros delanteros, abolló la defensa y dejó la puerta entreabierta. Luego, con la ayuda de unas ramas, empezó a cubrir huellas de pisadas y ruedas. Lucerito lo observaba desde los arbustos. No decía nada. Ya había aprendido que en momentos así, el silencio es lo más útil que uno puede cargar. «Listo, vámonos». Caminaron unos 10 minutos monte arriba, cruzando una vereda que apenas y se notaba entre la maleza. Rubén iba al frente, respirando agitado.
Lucerito detrás, tropezando con cada raíz, y de pronto entre los árboles apareció una construcción pequeña, de piedra vieja y techo colapsado. Una cruz oxidada coronaba la entrada. La puerta estaba caída, el piso cubierto de hojas y escombros. «Una capilla», susurró Lucerito con los ojos bien abiertos. «Aquí es». Entraron con cuidado. El aire olía a humedad, incienso muerto y polvo de siglos. Rubén empujó unas bancas caídas hacia la entrada, formando una especie de trinchera improvisada. «Vamos a quedarnos aquí hasta que amanezca. No prendas luz. No hagas ruido. Si escuchas algo, me avisas con una palmadita, ¿va?» Lucerito asintió. Se acomodó en una esquina envuelta en su cobija. Rubén se sentó frente a ella, con el cuerpo tenso, los ojos fijos en la entrada. Pasaron los minutos. La noche se volvía más densa. Cada crujido del bosque parecía un disparo contenido. El viento hacía vibrar los vitrales rotos. Lucerito se frotaba las manos. ¿Tiene miedo? Rubén la miró pensándolo bien. «Tengo algo más cabrón que miedo. Tengo a alguien que proteger». Ella se acercó un poco más. «Yo antes pensaba que los adultos no tenían miedo, que sabían qué hacer todo el tiempo. Te mintieron. La neta, uno nomás finge que tiene control, finge que no está roto, pero hay días, como hoy, que uno se da cuenta que no sabe nada y que ya no hay marcha atrás». Lucerito lo miró, seria. Luego sacó de su mochila un dibujo mal doblado. Se lo ofreció. «Lo hice en la casa, es mi familia», o lo que yo me imaginaba que era. Rubén tomó el papel. Eran figuras simples, una niña, una mujer con trenza, un señor con gorra y una cruz al fondo. «¿Y este?», preguntó señalando al señor. «No sé, siempre lo dibujaba, aunque no sabía quién era. A veces soñaba que me rescataba». Rubén apretó la hoja. «Pues parece que lo dibujaste antes de conocerme. Entonces usted cree que ya está escrito todo». «No sé si está escrito, pero sí sé que hay cosas que uno no entiende hasta que ya está metido en ellas». Un tronido seco afuera los congeló. Lucerito se tapó la boca con la mano. Rubén se puso de pie, despacio. Sacó su navaja vieja, oxidada. No era mucho, pero era algo. Se asomó por una rendija. Nada. Solo la noche. Volvió a sentarse. Probablemente fue un animal o el viento. «Pero no bajes la guardia». Lucerito no habló más. Solo se recostó, cerró los ojos y en cuestión de minutos se quedó dormida. Rubén la observó un rato. Luego miró al techo, al hueco donde antes colgaba una campana. «¿Tú qué opinas, Dios?», susurró. «¿Te vale madre lo que le pasa a los niños como ella? ¿O ya se te acabaron los milagros?». El eco de su voz se perdió entre las piedras. Cuando la primera luz del amanecer se coló entre las grietas, Rubén seguía despierto, los ojos rojos, las piernas dormidas, pero más firme que nunca. Lucerito aún dormía, envuelta en su dibujo. Él se levantó, estiró los brazos, salió de la capilla y vio el paisaje. Cerros, niebla, un silencio casi sagrado. Volvió a entrar, acarició la cabeza de Lucerito y murmuró: «Hoy no entrego carga, hoy entrego justicia». El sol ya estaba arriba, aunque apenas calentaba. Dentro de la capilla, el frío seguía anclado en las piedras. Rubén y Lucerito desayunaban lo poco que quedaba, un par de tortillas frías y agua de la botella. La niña comía en silencio, con los ojos hinchados pero atentos. Rubén, con la mirada fija en la pared, parecía estar en otro lugar. «¿Usted ya tiene nietos?», preguntó ella sin mirarlo. Rubén sonrió apenas, sin alegría. «No lo sé». «¿Cómo que no sabe?», suspiró. Le dio una mordida lenta a la tortilla. «Porque no sé qué ha sido de mis hijas en años. La más chica se corrigió. Se llama Mónica. Tenía 10 años cuando me fui por última vez, iba a ser bailarina. Se ponía a dar vueltas en la sala con una falda de su mamá y gritaba que un día estaría en la tele». Lucerito lo miraba, con los codos sobre las rodillas, sin parpadear. «¿Y por qué se fue?».
Rubén tardó en contestar. Respiró hondo, como quien se quita el polvo del alma antes de hablar, porque era más fácil andar en la carretera que en mi casa, porque no sabía cómo ser papá sin echarlo a perder. Porque cada vez que me miraban a los ojos sentía que les fallaba. Así que me fui, les mandaba dinero, regalos, pero no estaba. No estuve en sus cumpleaños, ni cuando se enfermaron, ni cuando se graduaron. Guardó silencio, bajó la cabeza. Luego agregó, y cuando quise regresar, ya era tarde. Lucerito tragó saliva. Su voz era apenas un susurro. Yo tampoco conocí a mi papá. Rubén la miró. ¿Y lo extrañas? No sé si se puede extrañar algo que nunca se tuvo. Rubén apretó los labios. Esa frase le cayó como piedra en el pecho. La capilla seguía callada, pero el ambiente entre ellos se había llenado de algo nuevo. Rubén se levantó, caminó hasta la entrada y miró hacia el monte. Mónica debe tener más de 30 ahora, quizá con hijos, quizá sin ganas de verme. Pero ¿sabes qué, Lucerito? Cada que te veo dormir, me pregunto si ella también tuvo que aprender a sobrevivir sin su padre. Lucerito se acercó, se paró a su lado. Yo creo que si me pasó a mí, también le puede pasar a ella. Pero si usted llegara, a lo mejor no es tarde. Rubén la volteó a ver, sorprendido por lo que había dicho. ¿Y si me odia? Entonces escúchela, déjela enojarse, pero quédese, no se raje. Esa frase tan sencilla, tan dura, lo dejó sin palabras. Se le humedecieron los ojos. Disimuló limpiándose la frente. Pareces más sabia de lo que te toca para tu edad. No es sabiduría, es aguantar. Rubén regresó a su rincón. Se sentó. Lucerito se acomodó junto a él, sin decir nada. El silencio entre ellos ya no pesaba como antes. Ahora era un lugar seguro. ¿Y si no salimos de esta, don Rubén? Vamos a salir porque tú mereces una vida normal y porque yo ya no quiero morirme sin que alguien me diga gracias por quedarte. Lucerito le agarró la mano, la apretó fuerte, no lloraba, solo se la quedó viendo como si en ese instante él no fuera un viejo con remordimientos, sino el abuelo que la vida le debía. Gracias por quedarse, susurró. Y con esa frase Rubén se rompió por dentro. Porque a veces los hombres no lloran de tristeza, sino cuando alguien los perdona sin pedirlo. El sol estaba ya alto cuando Rubén y Lucerito salieron de la capilla. Caminaban lento, con los cuerpos molidos y el alma cargada. No había señal, no había mapa, pero sí había decisión, y con eso bastaba. A lo lejos, entre los campos abiertos, vieron una silueta. Un hombre delgado con sombrero y machete al cinto, arando con una yunta de bueyes. Rubén alzó la voz. «Oiga, amigo». El campesino se volteó, con los ojos entrecerrados por el sol. Se acercó despacio, curioso, desconfiado al principio, pero en cuanto vio a Lucerito tomada de la mano de Rubén, su rostro cambió. «¿Todo bien, compadre?» «No, ¿pa' qué le miento?», dijo Rubén. «Venimos escapando. Hay una niña en peligro. Traemos pruebas. Necesito llegar con alguien de confianza en Santa María». «¿Y usted quién es?» «Rubén Salazar. Camionero. De los de antes. Conozco a la oficial Mendoza. Antes trabajaba por esta zona». El campesino lo pensó 2 segundos. Luego asintió. «Súbanse. La troca está allá abajo, entre las nopaleras. Los llevo». Santa María del Monte seguía igual que la última vez que Rubén pasó por ahí, 15 años atrás. Calles de tierra, casas de adobe, perros dormidos en las banquetas. Pero al llegar a la comandancia, algo se sentía distinto, un aire tenso, como si el pueblo también supiera que algo raro se movía allá afuera. La oficial Mendoza salió a la entrada con una carpeta bajo el brazo. A sus 50 y tantos, seguía teniendo ese carácter que imponía sin gritar, ojos firmes, gesto directo. «Rubén Salazar, no me jodas, ¿tú todavía andas rodando?» «A veces, pero hoy no vengo por chamba, vengo por justicia». Lucerito bajó de la camioneta, con la mochila apretada al pecho. Mendoza la miró, entendió al instante.
No necesitó explicaciones largas. Pásele. Ya dentro, Rubén colocó sobre el escritorio los papeles de la carga, el dibujo de Lucerito, el recibo de Celaya y finalmente el jámer envuelto en la toalla vieja. Mendoza lo revisó con calma. No dijo nada por un rato. Solo veía, anotaba, conectaba. Esto es grande, Rubén. Si es cierto lo que me estás diciendo, no solo están usando a las niñas, están usando a traileros. Están moviendo mercancía, personas, hasta armas, y tú te metiste en medio. No me metí, me metieron por ayudar a esta niña. Lucerito lo miró, como si esa frase la abrazara. ¿Y qué podemos hacer, oficial? Mendoza cerró la carpeta. Primero, protegerlos. Segundo, avisar a gente que todavía no está comprada. Hay pocos, pero hay. Se acercó a Lucerito. Se agachó para estar a su altura. ¿Tú confías en él? Lucerito asintió sin dudar. Más que en nadie. Mendoza respiró hondo, como quien se prepara para echarse una bronca encima. Entonces vamos a hacer esto bien. Rubén salió a tomar aire mientras Mendoza se quedaba con Lucerito. Se sentó en la banqueta viendo el polvo moverse con el viento. Cerró los ojos. Sintió el sol en la cara. Por primera vez en días, no tenía miedo inmediato. Una voz lo sacó de sus pensamientos. Era el campesino que los había traído. Oiga, don Rubén, ¿por qué arriesgarse tanto? ¿Por una niña? Rubén lo miró de frente. Porque si no lo hacía, entonces ¿quién? ¿Tú? ¿Alguien más? A veces uno ya no puede esperar a que el mundo cambie. Tiene que agarrarlo con las dos manos y moverlo. El hombre bajó la cabeza, no dijo nada más. Rubén regresó a la comandancia. Mendoza salía con su celular en la mano. Ya hice unas llamadas, no prometo milagros, pero esto ya no lo callan tan fácil. Lucerito corrió hacia él. ¿Ahora qué va a pasar? Rubén se agachó frente a ella. Ahora vamos a terminar lo que empezamos, pero no solos. El sol ya se estaba ocultando cuando la oficial Mendoza regresó a la comandancia con el celular en la mano y el ceño más fruncido que nunca. Rubén la esperaba en la entrada, sentado sobre una llanta vieja, fumando el último cigarro del paquete. ¿Noticias?, preguntó, sin moverse. Sí, acabo de hablar con una organización en León. Se llama Fundación Amanecer. Trabajan con casos de desapariciones y rescate de menores. Me pidieron fotos, datos, se los mandé. ¿Y? Mendoza se quedó un segundo en silencio. Luego lo miró directo a los ojos. Reconocieron a Lucerito. Rubén se puso de pie de golpe. ¿Cómo? Hace 3 semanas recibieron una denuncia anónima. Una mujer, no dieron su nombre, aseguró que su sobrina estaba retenida contra su voluntad en una supuesta escuela para niñas rescatadas. La descripción coincide con Lucerito. El lugar está ubicado entre San José Iturbide y Celaya. ¿Y por qué no hicieron nada? Porque no tenían pruebas hasta ahora. Rubén miró hacia el interior de la comandancia, donde Lucerito dibujaba en una hoja prestada, como si por fin respirara en paz. Entonces hay más niñas, ella lo dijo. Y no solo en ese lugar, me pasaron información confidencial. Se está moviendo algo más grande. Han encontrado patrones, rutas de transporte, documentos falsos, agentes encubiertos, todo disfrazado de programas sociales. Y las mulas como tú han sido parte sin saberlo. Rubén sintió que le bajaba la presión, se apoyó contra la pared. ¿Quieres decir que yo he estado cargando más que autopartes? Mendoza asintió, bajando la voz. Quizá no tú, pero tu unidad, tu ruta, tu placa. Clonan todo. Usan los datos para cubrir operaciones. Te siguen, te sustituyen y cuando alguien pregunta, tú pareces el sospechoso. Rubén se pasó la mano por la cara, como si quisiera borrar la vergüenza con el sudor. Maldito el día que acepté ese último contrato. No te friegues solo, Rubén. Te usaron, pero gracias a ti y a esta niña, ahora tenemos algo con qué mover el avispero. Lucerito levantó la cabeza cuando Rubén entró de nuevo. Se quitó la gorra, como si fuera entrando a una iglesia. ¿Todo bien?, preguntó ella.
Rubén se agachó frente a ella. ¿Te acuerdas de tu tía, la que me llevó a la casa? ¿Por qué? Ella intentó ayudarte. Fue quien dio la denuncia. No sabías, ¿verdad? Lucerito abrió los ojos, sorprendida. Su mano tembló sobre el crayón. ¿Ella? Sí. No sabemos dónde está ahora, pero gracias a lo que hizo y a lo que tú hiciste, podemos ir por las demás. Lucerito bajó la cabeza. Pensé que me había vendido. No. A veces, el miedo hace que la gente se calle, pero también hay quienes, como tú, deciden hablar. Y eso vale oro, mija. Más tarde esa noche, Mendoza imprimió un mapa y lo puso sobre la mesa. Aquí están las ubicaciones confirmadas. Esta es la casa de Celaya. Aquí hay otra en Salamanca y se sospecha de una red en Irapuato. Todos los accesos están conectados por rutas de transporte privado. Rubén señaló un punto. Yo he pasado por aquí, por esta gasolinera. Siempre me pareció raro que tuviera tanto movimiento y nada de cámaras. Exactamente. Los usan como puntos de cruce. Cambian a las niñas, cambian las placas, los papeles, todo. ¿Y qué sigue? Mendoza se cruzó de brazos. Vamos a levantar un informe con todo lo que entregaste. Lo vamos a enviar directo a un contacto de la Fiscalía General. No puedo garantizar que nos hagan caso, pero si esto sale a la luz, va a ser porque ustedes dos tuvieron los huevos para hablar. Rubén miró a Lucerito. Ella, sentada con la espalda recta, lo miraba como si por fin sintiera que alguien estaba de su lado. No voy a parar hasta que cierren ese lugar, dijo Rubén. Mendoza lo apuntó con el dedo. Pero lo vas a hacer vivo. Nada de actos suicidas. Ya hiciste tu parte. Ahora déjanos a nosotros mover las fichas. Rubén asintió, pero en su mirada ya se gestaba otra decisión. Esa mañana Rubén salió de la comandancia con un termo de café en la mano y la mirada clavada en el suelo. La brisa de Santa María del Monte olía a monte fresco, pero en su cabeza solo había humo. El celular vibró en su bolsillo. Número desconocido. Contestó. ¿Rubén Salazar? Aquí estoy. Habla Claudia Gutiérrez, de Logimex Transportes. Lamentamos informarle que, debido a las circunstancias recientes y al uso no autorizado de la unidad asignada, su contrato ha sido suspendido de manera definitiva. Rubén se quedó callado. No era sorpresa, pero dolía igual. Entiendo. Además, por solicitud de las autoridades, el tráiler permanecerá bajo resguardo como parte de una investigación federal. No podrá ser liberado hasta nuevo aviso. Es mi mula, dijo Rubén con la voz más baja de lo normal. Llevo 20 años manejándola. Lo sentimos mucho. Pero no queremos estar involucrados en un escándalo de esta magnitud. La llamada se cortó. Ni un gracias, ni un le avisamos. Rubén se quedó parado frente a la comandancia, apretando el termo con fuerza. Luego fue y se sentó en la banqueta, el mismo lugar donde se había prometido no volverse a rajar. Mendoza salió y lo vio ahí, quieto. ¿Qué pasó? Ya valió. Me cortaron. Ella se sentó a su lado. Lo siento, Rubén. No, no lo sientas. Era lo lógico. Pero duele, como si me arrancaran una parte del cuerpo. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé, pero por primera vez no me siento vacío, solo en bancarrota. Ambos se rieron, pero con esa risa amarga de quien sabe que perdió algo importante. Más tarde, Lucerito lo encontró arreglando unas cosas en el patio trasero de la comandancia. ¿Ya no va a manejar su tráiler? Rubén se agachó recogiendo su mochila vieja. No, mija, ya no es mío. Por mi culpa. Rubén la miró directo, firme. Ni se te ocurra decir eso. No fue tu culpa. Fue mi elección. Nadie me obligó. Yo decidí protegerte. Y si tuviera que escoger otra vez, lo haría igualito. Lucerito se le quedó viendo. Luego se acercó y lo abrazó por la cintura, sin pedir permiso. Solo lo hizo. Rubén se quedó quieto, conmovido. Tú no necesitas un tráiler, necesitas una nueva ruta. Y yo, quizá también. Esa noche, Mendoza lo llamó a su oficina. Tenía una carpeta en las manos.
Están formando un grupo de trabajo, gente de confianza, para ayudar a desmantelar lo que descubrieron. No es oficial, no hay sueldo, pero necesitamos a alguien con tu conocimiento de rutas, paraderos y movimiento de carga. Rubén levantó una ceja. ¿Quieres que me meta de lleno? Ya estás dentro. La diferencia es si te rajas o te quedas. Rubén sonrió. ¿Y tú qué crees? Mendoza le lanzó la carpeta. Entonces estudia esto. Mañana viajamos a León. Hay más niñas por encontrar. Antes de dormir, Rubén se acercó a la valiente. Estaba estacionada detrás del corralón, sola, como un perro leal abandonado. Le puso la mano sobre el cofre caliente. Gracias por los años, pero ahora el viaje es distinto. Lucerito se le acercó en silencio. ¿Le duele? Sí, pero hay dolores que curan, mija. Este me está enseñando a vivir. Ella tomó su mano. ¿Ahora qué vamos a manejar? Rubén sonrió. Ahora vamos a manejar el destino. La ciudad de León amanecía entre neblina y ruidos de tráfico. Rubén bajó del autobús con la mochila colgándole del hombro, una camisa limpia y el corazón desacomodado. No traía su tráiler, ni papeles de entrega, ni instrucciones por radio. Y aún así, sabía exactamente a dónde ir. Tomó un taxi hasta la dirección que Mendoza le había dado. Casa Esperanza, un albergue temporal para niñas rescatadas. Fachada sencilla, blanca con bugambilias colgando del portón y un letrero pintado a mano que decía «Bienvenidas». Al llegar, Rubén se quedó parado frente a la entrada. No tocó, solo respiró hondo. Algo dentro de él le decía que no estaba visitando un lugar, sino cerrando una herida. La puerta se abrió sola. Una trabajadora social lo reconoció de inmediato. «Don Rubén, pase, por favor». Lucerito lo está esperando desde anoche. El pasillo olía a jabón neutro y comida recién hecha. El albergue estaba lleno de voces bajitas, pasos cortos, risas con miedo. Pero cuando Lucerito lo vio cruzar la puerta del comedor, soltó todo, corrió hacia él y se le colgó del cuello sin aviso. «¡Don Rubén!». Rubén la sostuvo con fuerza. El abrazo fue torpe, apretado, casi desesperado, como si se agarraran el uno al otro para no soltarse nunca más. «Aquí estoy, chamaca. Te dije que no me iba a rajar». Ella se apartó solo lo justo para verle la cara. «¿Se va a quedar?». Rubén le acarició la cabeza. «No puedo quedarme aquí, pero voy a venir cada vez que pueda, y tú no vas a estar sola nunca más». Lucerito sonrió. Y en esa sonrisa estaba todo lo que Rubén no había recibido de sus propias hijas. No porque ellas no quisieran, sino porque él no se había quedado el tiempo suficiente para merecerlo. Ya en el patio, sentados bajo una sombra, Rubén la escuchaba hablar de su rutina, que si las otras niñas, que si las tareas, que si la psicóloga que le enseñaba a respirar cuando tenía miedo. «¿Y tú?», le preguntó Lucerito. «¿Qué vas a hacer ahora?». Rubén se acomodó la gorra. «Voy a ayudar a otros choferes, a que sepan qué está pasando, a que no los usen como a mí. Mendoza y yo vamos a levantar algo más grande que una denuncia». «¿Y no extraña su tráiler?». «Claro, pero lo que encontré contigo vale más que cualquier carga que haya movido en mi vida». Lucerito bajó la mirada. Luego, sin aviso, le entregó algo. Su dibujo, el mismo que había hecho en la capilla, ahora pegado con cinta y enmarcado en cartón. «Es para usted». Rubén lo tomó con manos temblorosas y se le quebró algo por dentro. «Gracias, mija. Este sí es el mejor recibo de carga que me han dado». Antes de irse, Rubén habló con la directora del albergue. «No tengo dinero ni empresa, pero si necesitan a alguien para llevar cosas, cuidar rutas, mover donaciones, lo que sea, cuenten conmigo». La mujer lo miró como si no supiera si abrazarlo o alistarlo para chofer oficial. «Hombres como usted son los que necesitamos. Aquí siempre habrá espacio para uno más». Rubén regresó al patio. Lucerito lo esperaba en la puerta. Le dio una caja de jugo y un abrazo más. «¿Va a regresar pronto?».
Más pronto de lo que crees, se subió al taxi con el dibujo bajo el brazo y por primera vez en años sintió algo que no le conocía al cuerpo: paz. Rubén había pasado la mañana metido en una oficina de gobierno en León, entregando papeles, haciendo llamadas, buscando quien más quería hablar de lo que todos callaban. Estaba cansado, pero tranquilo. La clase de tranquilidad que solo llega cuando uno siente que está donde debe estar. Ya en la tarde, revisando su mochila rota, la misma que lo había acompañado desde el primer kilómetro de este desmadre, encontró un sobre doblado entre una libreta y una gorra sudada. Era pequeño, de papel grueso, con crayones marcados por fuera. Decía: «Para don Rubén, de parte de Lucerito». Se quedó quieto. «¿Y esto? ¿Cuándo lo metiste, chamaca?». Abrió el sobre con cuidado, como si fuera una caja de cristal. La carta estaba escrita en trazos torcidos, con letras grandes y colores distintos. «Hola, don Rubén. Solo quería decirle que estoy bien. Aquí en la casa ya tengo amigas. Me dan comida rica y dormimos calentitas. También tengo una psicóloga que me hace dibujar lo que siento, aunque a veces no quiero. Ella me dice que está bien. Pero no escribo esto por ella. Lo escribo por usted. Porque si no me hubiera recogido esa noche, yo no estaría aquí. Tal vez ni estaría. Gracias por no dejarme sola. Nunca voy a olvidar lo que hizo por mí. Le mando un dibujo. Es usted, pero feliz». Rubén bajó la carta. Se limpió la cara con la manga. Luego sacó el dibujo. Era él, claramente, gorra, camisa con manchas y el tráiler detrás. Pero estaba sonriendo, y junto a él, una niña con trenza larga. Los dos rodeados de árboles, flores y un sol gigantesco. «Chingá», murmuró sonriendo con la voz quebrada. «Me hiciste llorar, mija». Se quedó sentado un rato, mirando el dibujo como si lo hubiera sacado de un museo personal. Luego cerró los ojos y, sin quererlo, volvió a ver a su hija menor, Mónica, brincando sobre el sofá cuando era niña. Ese recuerdo le dolía, porque no estaba coloreado como el dibujo, estaba en tonos grises, opacos, de los que no se borran. Pero esa carta, ese pedazo de papel escrito con crayones, le estaba regalando una cosa que no sabía que necesitaba: perdón. Guardó la carta en el fondo de su libreta, entre los papeles de rutas, nombres y contactos que estaba juntando para ayudar a Mendoza. Después caminó hasta la comandancia, donde lo esperaba un viejo conocido, el Chino, un trailero que también había sido usado sin saberlo. «¿Vienes a cooperar o nomás a ver?» «Vengo con todo, Rubén. Me cansé de que nos traten como ciegos con volante». Rubén le dio una palmada en la espalda. «Entonces, súbete. Esto ya no se trata de cargas. Se trata de gente, de niñas como Lucerito, que merecen algo mejor que miedo». Esa noche, Rubén se sentó frente al celular. No era de redes ni de videos, pero por insistencia de Mendoza, grabó un mensaje para otros choferes. «Compañeros, si alguna vez sintieron que su carga pesaba más de lo que debía, que las rutas no cuadraban, que algo olía raro, es porque algo estaba mal. Yo también lo viví, me usaron, pero abrí los ojos. Y hoy les digo que ya no estamos solos. Hablen, cuéntenlo, no se callen, que no nos compren con bonos ni con miedo. Esto ya no es solo trabajo, es vida». Y al final levantó el dibujo de Lucerito. Porque si una niña puede dar las gracias con crayones, nosotros podemos dar la cara con huevos. Rubén llegó al Corralón Federal en León al amanecer. El cielo estaba entre gris y naranja, como si también dudara de qué color ponerse. Ahí estaba la Valiente, estacionada entre otras unidades aseguradas, con el cofre polvoso y los vidrios cubiertos con cinta. Se acercó despacio, como quien visita a un viejo amigo hospitalizado. Apoyó la mano sobre el cofre. El metal estaba frío. Ni un sonido. «Nos fue bien, ¿eh?», murmuró. «Aguantaste más de lo que muchos habrían podido». Sacó una libreta de su mochila. Arrancó una hoja y escribió unas líneas con su puño firme. Luego la dejó pegada al espejo. «Gracias por enseñarme a no correr siempre.
Hoy me bajo, pero no me rindo. R. Dio un paso atrás, cerró los ojos, respiró profundo y se despidió. En la central de autobuses, Rubén compró un boleto a Monterrey. Asiento 16, salida a las 09:10. No preguntó si había más temprano. Ese le tocaba. Mientras esperaba, se sentó en una banca de metal con su mochila a los pies y el dibujo de Lucerito en la libreta. Lo miraba como si fuera una brújula. No le temblaban las manos, pero sí el pecho. Sacó su celular, marcó un número que no había usado en años, sonó una vez, 2, 3. «Hola», contestó una voz de mujer, seca, sin filtro. Rubén tragó saliva. «Mónica, soy yo». Silencio. «Papá, sí, escucha, no te voy a pedir nada. Nomás quería decirte que voy a estar en Monterrey, por si quieres verme». «¿Para qué?» Rubén cerró los ojos. «No sé, quizá para decirte en persona todo lo que no dije cuando debí». Otro silencio, más largo. Luego, una exhalación. «¿Dónde?» Rubén sonrió como si eso ya fuera suficiente. «Terminal Norte. Llego como a las 4. «Está bien». Y colgó. El camión arrancó puntual. Rubén se acomodó junto a la ventana, la gorra sobre las rodillas. El asiento de al lado quedó vacío. Mejor así. El paisaje desfilaba por la ventana. Montes secos, pueblos polvorientos, anuncios de llantas y Virgen de Guadalupe. Rubén los veía pasar, no como antes, como parte del camino, sino como si los dejara atrás por primera vez. Pensó en todo. En Lucerito, en Mónica, en la capilla, en los disparos, en la carta. Pensó en él mismo, el Rubén de antes, el que vivía huyendo con pretexto de estar trabajando. Ya no era ese. Horas después, mientras el sol caía detrás de la sierra, el autobús entró a Monterrey. Rubén se acomodó la mochila, se puso la gorra y bajó en cuanto el vehículo se detuvo. La ciudad lo recibió con ruido, gente corriendo y olor a tacos. Caminó hasta la salida. Ahí, entre la multitud, una mujer de unos 30 y tantos lo esperaba. De pie, brazos cruzados, seria, Mónica. Él se quedó quieto. Ella también. «Estás igualito», dijo ella al fin, nomás más arrugado. Rubén soltó una risa leve. «¿Y tú? Igualita a tu mamá». Mónica bajó los brazos. «¿Y ahora qué, papá?» Rubén se acercó, no para abrazarla, solo para hablarle de frente. «Ahora, si me dejas, quiero escucharte. No vengo a justificar nada. Nomás, quiero verte. Y si me permites, volver a empezar, aunque sea de cero». Ella lo miró largo rato. Luego, sin aviso, le quitó la mochila y la cargó al hombro. «Vamos, mamá estaría loca si supiera que te estoy llevando a mi casa». Rubén la siguió en silencio, pero por dentro algo se le acomodó. No era redención, pero sí una segunda vuelta. ¿Y tú? ¿Qué historia no has cerrado todavía? ¿A quién necesitas volver a ver, aunque sea solo para decir «aquí estoy»? Escríbelo en los comentarios, porque nunca es tarde para cambiar de rumbo. Monterrey lo recibió con ese calor seco que se cuela hasta los huesos. Rubén bajó del camión suburbano y caminó por calles que alguna vez conoció. El barrio había cambiado. Casas pintadas de colores distintos, más bardas altas, menos gente en las banquetas. Pero algunas cosas seguían igual, como esa tiendita de la esquina donde alguna vez compró paletas para Mónica y su hermana. La mochila le pesaba poco, pero la memoria le pesaba mucho. Cada paso era un recuerdo, un regaño mal dado, un domingo ausente, una promesa rota. Todo venía empacado junto, como carga sin amarrar. Llegó frente a la casa. Todavía tenía las mismas rejas negras, la maceta quebrada en la entrada y la cortina floreada en la ventana del cuarto que había sido de su hija. Esa casa había visto crecer a las mujeres que él no supo acompañar. Tocó el timbre. Pasaron unos segundos, largos. Un perro ladró a lo lejos. Rubén se aclaró la garganta. Tocó de nuevo, más suave. La puerta se abrió apenas. Mónica estaba ahí, igual que en la terminal.
pero esta vez sin prisa, sin que nadie los viera. «Llegaste. Te dije que venía». Ella asintió. Luego lo miró de pies a cabeza. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzada de brazos. «¿Quieres pasar?» Rubén dudó. Su instinto de fuga todavía vivía dentro. «No sé si merezco entrar». Ella lo miró, no con ternura, pero sí con menos dureza. «Yo no sé si mereces perdón, pero sé que nadie toca esta puerta por orgullo, así que pasa si quieres». Él dio un paso, luego otro. La sala era pequeña, sencilla. Olía a café recién hecho y a pan dulce. Rubén se sentó en la orilla del sillón, como si fuera a romperlo. Mónica se sentó enfrente, en una silla. No había tele prendida, ni música, solo ellos. «¿Qué te trajo de regreso?», preguntó ella. «Una niña, una historia y muchas madrugadas solo en la carretera». «¿Y ya con eso quieres arreglar todo?». Rubén negó con la cabeza. «No, solo quiero empezar de nuevo, aunque no sea desde cero, aunque sea desde el arrepentimiento». Ella bajó la mirada. Se le movió apenas la boca, como si algo estuviera a punto de salir y lo empujara para adentro. «Mamá te esperó hasta el último día», dijo al fin. Aunque se hacía la fuerte, siempre tenía un plato extra en la mesa. Rubén cerró los ojos. El golpe fue directo. «Lo sé, y nosotras también». «Pero ya no te creímos». Rubén abrió la mochila. Sacó la carta de Lucerito. No se la dio, solo la sostuvo entre las manos. «Esto me recordó que a veces hay que quedarse, aunque no te estén esperando». Mónica se levantó. Caminó hasta la cocina sin decir nada. Volvió con 2 tazas. «No prometo nada, papá, pero el café está bueno». Rubén sonrió. Agarró la taza con cuidado, como si fuera el gesto más frágil que había recibido en años. «Con eso me basta». Se hizo un silencio cómodo, por primera vez en mucho tiempo. «¿Y tú?», preguntó Mónica. «¿Dónde vas a vivir? Donde me dejen ayudar. Hay gente que necesita a alguien que no tenga miedo de meter las manos. Aunque ya no tenga tráiler, tengo caminos». Ella lo miró un momento. «Tengo un cuarto desocupado». Era de mamá. «No es mucho, pero...». Rubén la interrumpió con una mirada, no de orgullo, sino de respeto. «Gracias, hija». Esa noche Rubén salió al patio. Miró el cielo de Monterrey lleno de luces pero sin estrellas. Escuchó a Mónica reírse bajito por teléfono con alguien. Sintió el calor del café en el pecho y la humedad del dibujo de Lucerito doblado dentro de su libreta. Por primera vez en años no se sentía de paso. No era carga, no era chofer, era Rubén, un hombre que con todo y sus fallas había decidido quedarse. La puerta del patio se abrió. Mónica apareció en el marco. «¿Te preparas para dormir?». «Sí, aunque no sé si pueda». «Entonces quédate un rato más, tengo pan dulce». Rubén sonrió y entró. «¿Y tú? ¿Has tocado esa puerta pendiente? ¿O sigues esperando que te la abran sin tocar? Déjalo en los comentarios, porque a veces la redención no llega como un milagro, llega como un café, una risa y una puerta entreabierta. A veces los caminos más largos no se recorren con ruedas, sino con valentía». Rubén no salvó el mundo, no detuvo una red entera, pero salvó a una niña y se salvó a sí mismo. Porque cuando dejamos de huir de lo que fuimos, empezamos a construir lo que merecemos ser. La verdadera carga no siempre va en el remolque, va en el alma. Y soltarla, aunque duela, es el primer paso para sanar. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Tal vez alguien allá afuera necesita saber que aún está a tiempo de tocar esa puerta. Déjanos en los comentarios, ¿qué parte te conmovió más? ¿A quién le mandarías tú una carta en crayones? Dale like si crees que las segundas oportunidades sí existen. Y comparte este video con esa persona que necesita escucharlo hoy, no mañana. Y si quieres seguir recibiendo historias que te hacen sentir, pensar y recordar que nunca es tarde para cambiar de rumbo, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias, aquí te las llevas puestas. Nos vemos en el próximo viaje.